Hola, volvemos a la clase por donde nos habíamos quedado, en el que decíamos que para crear un buen reflector como contacto posterior, en concreto de las células de cianuro cobre-galio, no solamente era necesario ver que formara un contacto óhmico con el semiconductor tipo P cianuro cobre-galio, sino que también habría que determinar si esos metales son incompatibles o no con el depósito a alta temperatura que generalmente tiene el FICSE. Por ejemplo, de todos estos metales con función de trabajo como la que aquí viene determinada, pues se sabe que hay una compatibilidad entre la plata y el cobre con el FICSE. ¿Por qué? Porque ambos difunden hacia el cianuro cobre-galio incluso cuando se deposita a temperatura ambiente, por lo cual no los podríamos tener en cuenta. Esto todo se hace, como he dicho, para poder obtener una mayor absorción de fotones de largas longitudes de onda en las células de lámina delgada de cianuro de cobre-galio. Entonces, un grupo francés lo que hizo fue proponer la creación de un buen reflector como contacto posterior de la siguiente manera. Tenemos el corte transversal de nuestro material FICSE crecido sobre molibdeno visto al microscopio electrónico de barrido. Entonces hicieron un taque frontal y posterior hasta distintos espesores en la interfase de FICSE con molibdeno con bromuro y bromo más un despegado mecánico. Un despegado mecánico, como podéis ver, un lift-off en la figura C, de tal manera que utilizando un epoxi de plata y poniéndolo, por ejemplo, a calentar al aire durante unos minutos, eso se queda pegado y después se quita y se puede despegar. De tal manera que por un lado tenemos la capa de molibdeno y por otra la capa posterior del cianuro de cobre indio-galio. Después depositaron sobre esa capa posterior del cianuro de cobre-galio un contacto posterior de oro, una lámina delgada de oro, ya que el oro, hemos visto en la gráfica anterior, que tiene una alta reflectancia y sabemos que no difunde hacia el FICSE cuando se crece a la temperatura de depósito de 500 grados o la que se utilice. De tal manera que mediante un ataque químico hemos podido reducir el espesor de la lámina de FICSE hasta 0,3-0,4 micras, desde los 2 micras estándares, y por otro lado, con un despegado mecánico podemos depositar otro contacto en otro metal reflector que podría ser mejor. ¿Por qué no se hace en vez del molibdeno se pone directamente una capa más gorda de oro? Porque aquí lo que se quiere aprovechar es la formación que ha tenido lugar de la capa de cianuro de molibdeno en la interfase molibdeno-FICSE. De manera que nos hemos hecho el despegado mecánico, pero ahí en la parte posterior del cianuro de cobre indio-galio, si la miráramos por XPS, veríamos la formación de una lámina de cianuro de molibdeno, como os enseñé en la clase de las células de lámina delgada de calcopirita. Y eso mejora muchísimo la formación de esta interfase posterior, que se traduce al final en una mejora de la eficiencia del dispositivo. Ese es el motivo por el cual este grupo no evaporó o depositó directamente el oro en vez del molibdeno, aparte de que el oro es más caro. Entonces hicieron diferentes dispositivos fotovoltaicos con la variación del espesor del material absorbente FICSE y compararon cuando solamente tenían molibdeno y no habían puesto esa capa de oro haciendo ese despegue mecánico, o cuando simplemente se hizo un ataque químico de la calcopirita. Podéis ver la variación del voltaje circuito abierto, el factor de forma, la densidad de corriente de cortocircuito y la eficiencia del dispositivo. Y podéis ver perfectamente, si nos vamos a la eficiencia del dispositivo, cómo varía en función del espesor del material absorbente, cómo se obtienen mejores resultados cuando disminuye el espesor, especialmente para el oro, obteniendo eficiencias incluso mayores al 10% para 0,5 micras, es decir, 500 nanómetros de la material calcopirita, mientras que para el molibdeno cae totalmente a partir de ciertos pesos, para inferiores a 1 micra. ¿Esto a qué es debido? Pues si comparáis la figura de los demás parámetros fotovoltaicos, pues es debido especialmente a esa densidad de corriente de cortocircuito, la cual se mantiene más o menos constante para los diferentes espesores del material absorbente frente a la brusca caída que tiene esa densidad de corriente de cortocircuito cuando el contacto posterior es el del molibdeno. Por lo tanto, tendremos una mejora final del dispositivo fotovoltaico, debido principalmente a esa mejora de la corriente
en el infrarrojo, como podemos ver en la eficiencia cuántica interna, donde está corregida por las pérdidas por reflexión en la siguiente figura, en la figura ampliada, donde se representa el caso estándar de 2,5 micras de molibdeno. Evidentemente, ese dispositivo es el que tiene mejor resultado y mejor eficiencia, pero podemos comparar los 0,4 micras del absorbente fixe cuando hemos utilizado oro, la línea continua, con aquella cuando se utilizó molibdeno, la línea discontinua. Podemos ver cómo aumenta totalmente la eficiencia cuántica a largas, especialmente longitudes de onda, lo que se traduce en la mayor corriente de cortocircuito y una eficiencia pues entre 10 y 8%. Así se demuestra una manera de poder mejorar la eficiencia para células ultrafinas del cianuro de cobre indiogal. Por otro lado, otro grupo de investigación en Suiza, en el laboratorio EMPA, desarrollaron un proceso por el cual podrían mejorar la eficiencia de las células solares del cianuro de cobre indiogalio, como viene descrito en este esquema. En la figura A, nosotros tenemos el punto 1, dice el patterning de la superficie directa. ¿Cómo lo han hecho? Ellos han hecho su cianuro de cobre indiogalio por un proceso de coevaporación en 3 etapas, como hemos visto en clase, y después hacen un depósito del elemento alcalino potasio mediante la evaporación de una capa de fluoruro de potasio y selenio al mismo tiempo a una determinada temperatura de sustrato. Eso es lo que conocíamos como el tratamiento con potasio PDT, de Post Deposition Treatment, de tal manera que no afectaba la cinética de crecimiento del material cianuro de cobre indiogal. Una vez que tienen ese fluoruro de potasio más selenio encima del proceso estándar de la calcopirita, lo que hacen es una limpieza con agua. Cuando han hecho ese fluoruro de potasio más el selenio, se le ha formado una especie de islas sobre la superficie, que viene representado en la foto de microscopía electrónico de barrido, donde he puesto 20 minutos de depósito de fluoruro de potasio. Ese fluoruro de potasio más el selenio ha producido esas pequeñas islas o esferitas o como cubitos, como queramos llamarle, sobre la superficie del material absorbente. Si pudierais recordar en la clase del cianuro de cobre indiogalio, este mismo grupo demostraba que este depósito PDT de fluoruro de potasio producía una superficie diferente del material absorbente, que hacía que la capa tipo N siguiente, sulfuro de cadmio, pudiera verse reducida en espesor, ganando muchísimo en eficiencia y en la respuesta espectral. Entonces ellos observaron que tras ese tratamiento tenían esa forma de islas cúbicas, esféricas, etc., y que eran homogéneas. Una vez que tuvieron ese fluoruro de potasio más selenio, hicieron un enjuague o la disolvieron en agua, de manera que lo que obtuvieron fueron esos agujeros creados donde estaban esas islas. Como podéis ver en microscopía electrónica de barrido, podéis ver que hay como agujeros, los cuales estaban uniformemente distribuidos. Si hiciéramos un ataque con clorhídrico, volveríamos a la situación original. Pero nos quedamos tras el lavado del agua, donde se ha creado esos agujeros, ese patterning, de manera eficiente. Otra segunda opción podría ser poner una capa funcional que tuviera esa función, pero no se llevó a cabo. El que se lleva a cabo es el 1A. Haciendo esto, jugaban cómo podían hacer cambiando la distancia que había entre los agujeros, el tamaño, etcétera, el diámetro, y entonces, cambiándolo, observaron cómo le afectaba totalmente a los parámetros fotovoltaicos. De tal manera que, como podéis ver, en la curva JV cambia bastante según la distribución de esos agujeros. ¿Cómo lo consiguieron? Mediante un tratamiento con fluoruro de potasio más selenio a diferente temperatura de sustrato y diferente tiempo, es decir, diferente espesor de esa capa de fluoruro de potasio más selenio. De esa manera pudieron controlar estos agujeros, su tamaño, su distancia, etc. De tal manera que, como veis, se consigue un 12,3% para aquellos que son más grandes, más pequeños un 17,9% y para aquella superficie cubierta por una distribución homogénea y muy pequeña de agujeros, pues obtuvieron un 18,9% de eficiencia. De tal manera que
que mediante el tratamiento superficial, creando una estructura uniforme y mejorada de la superficie del absorbente en contacto con el sulfuro de cadmio, consiguieron mejorar significativamente la eficiencia del dispositivo. Y por otro lado, no solamente se ha estudiado cómo podría afectar, disminuir el espesor de las láminas delgadas o cómo podríamos mejorarlo, qué tipo de pasivación para la célula de calcopirita. También se ha hecho en el año 2016 el primer trabajo para células de questerita, con el objetivo de ir hacia células ultrafinas y reducir aún más los costes. Para eso se enfocaron en cambiar el contacto posterior. En primer lugar, Berman y colaboradores vieron cómo variaba la eficiencia o los parámetros fotovoltaicos, en este caso representan el voltaje de circuito abierto y la densidad de corriente de cortocircuito, frente al espesor de la capa de sulfuro de cobre sin estaño. Y observan que las mejores eficiencias se obtienen, o el mejor producto VOC por JSC, para la de 2 micras de espesor. Conforme va disminuyendo el espesor del material absorbente, disminuye la eficiencia, desde un 5,5% para el caso de 2 micras hasta un 2,8% para el caso de 500 nanómetros de sulfuro de cobre sin estaño. Como podéis ver, todos los parámetros fotovoltaicos se ven afectados. Entonces, si quería ir hacia láminas ultrafinas de questerita, lo que hicieron fue una pasivación del contacto posterior. Siguieron manteniendo el sustrato de vidrio tipo soda line glass, un contacto posterior de molibdeno, pero utilizaron una capa de alúmina, de óxido de aluminio, como capa pasivante de este contacto posterior. Y además, fabricando con unos contactos puntuales, locales, de tal manera que el contacto entre el material semiconductor y el molibdeno fuera un contacto puntual local. De esa manera, pudieron conseguir un avance en el rendimiento de los dispositivos de menor espesor. Aquí podéis ver lo que serían las fotos por microscopía electrónica de transmisión, donde podéis ver esa capa de óxido de aluminio cercana a el sulfuro de cobre sin estaño. Comparando los dispositivos fotovoltaicos y las eficiencias cuánticas, la eficiencia superior se consiguió siempre para aquel dispositivo en que el espesor del sulfuro de cobre sin estaño estaba alrededor de las 2 micras, como he dicho, con un 5,5%, y donde su eficiencia cuántica es la más alta posible, es decir, la línea continua en negro. Sin embargo, lo podían reducir muchísimo más si hasta unos 400 nanómetros si introducían primero una capa de fluoruro de sodio para mejorarlo, la pasivación, así con esa capa de alúmina. Una capa de alúmina, dependiendo del tamaño, el grosor, etc., la distancia de esos contactos puntuales le llevó hasta un rendimiento de 4,1%, utilizando 5 nanómetros de fluoruro de sodio. Si comparamos con la estándar de 2 micras con un 5,5% de espesor, vemos que el mayor efecto está tanto en la densidad de corriente de cortocircuito, como se puede ver perfectamente en las curvas de eficiencia cuántica externa, pero también en la tensión de circuito abierto. Y hasta aquí os quería enseñar de cómo podríamos mejorar células solares de láminas delgadas mediante el uso de nanopartículas, o principalmente en los últimos años ha sido mejorando el contacto posterior, sobre todo si queremos ir hacia células ultrafinas para mejorar para reducir los costes de fabricación, intentando mantener una alta eficiencia. Pero insisto, todo el desarrollo de la nanopartícula metálica implementada de manera eficiente en células solares se ha llevado a cabo principalmente en las células de silicio y muy en concreto en la de silicio amorfo hidrogenado, porque es el objetivo principal es mejorar las células de lámina delgada por la pérdida de los posibles fotones de largas longitudes de onda. Y aquí terminamos este tema.